Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de GeoGuessr. Esta vez estamos jugando a GeoGuessr oficial. Hice unos primeros 2 episodios que estaba jugando al OpenGuessr en realidad y no sé cuáles son las grandes diferencias, pero estamos acá en esta zona, estoy jugando al mapa del mundo. Y no tengo idea dónde estoy. La dificultad está en moderada, así que lo puedo notar. Puedo notar que no es tan fácil. Las casas así me hace sentir que tiene que ser algún lugar donde nieva. A ver. Quiero escapar como de esta área. ¿Puedo ir para ahí donde están las casas? Porque no tengo muchas referencias acá. Estoy como en el medio de la nada. Hay plantas, hay tierra, pero eso es todo. Ok, sí puedo cruzar la calle. Ok. Ahí hay un cartel. Los carteles generalmente Gasowa son los que más me ayudan a guiarme. No leo nada. Me lo paso, como no puedo quedar perfecta con el cartel. Bueno, sigamos. Ahí veo personas. Estas casitas son muy cute. ¿Dónde estaremos? Personas trabajando en construcción. Se parece un poco como al área de la costa de Argentina. Pero no. Argentina es como muy obvio. Es muy raro no reconocer a Argentina inmediatamente siendo Argentina. Pero si estás jugando solo en Argentina es difícil reconocer las regiones. Gente, no tengo idea. Siento que hay muy pocas referencias. Ahí hay 2 banderas. ¿Polonia? Sí, es la bandera de Polonia. Creo. Y esta no sé. Podría ser Polonia, ¿no? Me suena un poco. Tendría que encontrar algo escrito. Acá están los carteles de las calles. Traktorowa. No sé si eso necesariamente suene polaco. Acá veo un cartel. Esto sí parece polaco, ¿no? Veo... No veo bien esto. Polaco, checo. Puede ser, ¿no? Y basado en la bandera, creo que es más posible que estemos en Polonia. ¡Qué lindo! Siempre quise ir a Polonia. Si es que estamos en Polonia acá, ¿no? Ok. Voy a mirar un poco más a ver si reconozco algo que me dé una referencia. Acá había carteles, pero desaparecen a medida que me muevo. Veterinario, supongo. Bueno, elijamos un barrio random de Polonia porque cerca de Varsovia, pero no lo sé. $152 kilómetros, ok, era un poco más cerca de Varsovia. No, al revés, yo lo puse muy cerca de la capital, era un poquitito más lejos, pero no estuvo tan mal, entonces lo que elegí. Hagamos otro más. Gente, esto es muy divertido, me concentro un montón. Ok, Stop Dead End, Poplar Street, Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos. Se ve todo como tranquilo. Un número de teléfono, I buy houses, buzón de correo, casita,
Días de escuela, límite de velocidad de 35. Parece ser algún área como tranquila. Un suburbio americano. ¿Estamos en un suburbio americano? Creo que sí. Pero no sé en dónde. Turner Street. No sé. Escuela. Acá hay una escuela. Que no sé cuál sería la escuela. ¿Esto es la escuela o es una casa? La verdad, no sé. Ok. Cartel. Mitchell Community College. Como una universidad, Mitchell. ¿Hay un lugar que se llame Mitchell en Estados Unidos que yo no sepa quizás? Esta es la universidad. Propiedad privada. Una casa muy bonita. Esto sí parece como una escuela, ¿no? High school, sí. Feliz cumpleaños al señor Parker. ¿Dice algo del nombre de la escuela? Statesville, algo así. No me estaría dando mucha referencia, la verdad. Quería ver si quizás el nombre de la escuela tenía el nombre de la ciudad o algo. A veces eso pasa, en Argentina al menos. Pero bueno. Bueno, voy a explorar un poquito más y si no voy a elegir un área random de los States. Algún área que se vea como un suburbio. Estoy viendo la serie de Vampire Diaries. La estoy volviendo a ver en italiano. Y está todo en Virginia. Así que estoy pensando en elegir esa área solo por la serie. Literalmente vamos a elegir un área random de Virginia por eso. A ver, vamos a elegir un barrio de por acá. ¡Ey! No estuvo tan lejos. O sea, era en el norte, en Carolina del Norte, y yo elegí Virginia, que está literalmente arriba, ¿no? No estuvo nada mal, gente. Estoy contenta. Era acá, en esta área de Carolina del Norte, del estado de Carolina del Norte, y yo elegí en Virginia, que está relativamente cerca. Sigamos. Ok, otra vez los States. Yo, o sea, realmente cuando elijo cosas es muy random porque yo veo todo muy similar. No sé las diferencias de estado a estado. Vi una bandera, así que noto que seguimos por acá. Tampoco sé reconocer como el color de las patentes. Sé que blanca creo que en Florida puede ser. Pero no sé tanto. No sé. No tengo las habilidades para reconocer. Si hay algo que estoy reconociendo en comparación con el anterior, por ejemplo, es que estas casas me parece que son más grandes. Está todo un poquito más como una clase social más alta quizás. No lo sé. Estamos en un barrio de chetos, diríamos en Argentina. En un barrio de gente con más dinero, con más plata. Un cartel, Jesús. No sé qué clase de referencia puedo tener. Estoy tratando de ver la naturaleza a lo lejos, como para ver si hay alguna montaña o algo, pero solo veo casas. Casas muy grandes.
Acá hay algunos árboles, pero no hay tanta vegetación como en el otro. Puede ser que estemos en algún lugar tipo Texas, que es un poco más desierto. Se ve caluroso, la verdad. Y las patentes de Texas también creo que son blancas. Bueno, vamos a poner un suburbio cerca de Houston. No lo sé. Acá. Bueno, esta vez fue mucho más lejos. No había chances de que yo reconociera algo de Colorado. Pero bueno, en mi cabeza estaba bien. Bastante lejos, 1400. 1400 kilómetros de distancia. Ok. Ay, ¿dónde estamos? La tierra es color roja. Veo casas que están como no 100% construidas. Ladrillo se ve. Calle de tierra. Ok, acá empiezo a ver casas. A ver si acá podemos encontrar alguna pista un poco más clara. Hay ropa colgada para que se seque. Eso se ve acá también. En Argentina se hace mucho. La vegetación se ve como todo de un lugar caluroso, ¿no? O seco, no lo sé. Acá hay un cartel. Me lo pasé. Daycare School. Ok, se habla inglés. Rolex Beans, Thank You Tea, Fresh. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en África, pero no tengo ni idea en qué área. Supongo que en un área donde hablan inglés, pero la verdad es que no creo tener las habilidades o el conocimiento para reconocer qué área sería. Intentemos con algún lugar random de Kenia. Estas partes que se ven como que no hay tanta vegetación, ¿no? Porque, a ver, intentemos acá. No, se ve como más como acá, ¿no? Porque no se ve tanta ciudad. Ok. Puse Kenia y era en Uganda, que está al lado. Así que bueno, me equivoqué de país, me equivoqué bastante, 538 kilómetros. Pero considerando lo grande que es África, y yo lo único que pensaba, ok, es en África y en un país que se habla inglés, podría haberme equivocado más. Así que creo que no está tan terrible si vemos lo gigante que es África. El lugar original era Kampala de Uganda. Específicamente acá. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este video. Me están empezando a doler los ojos, incluso con mis anteojos con protección para las pantallas. Así que me quiero despedir. Muchas gracias por haber mirado este nuevo episodio de GeoGuessr. Espero que les haya gustado, espero que haya sido comprensible y hayan aprendido alguna nueva palabra. Yo soy muy mala jugando, estoy aprendiendo, así que espero que en un futuro los videos sean mejor poco a poco. Gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.